Satoshi maníacos al frente, legionarios del cripto. Hoy el universo cripto está en plena tensión. Bitcoin comprimido, Ether moviéndose en ETFs y los gigantes Binance y Ripple redefiniendo el ecosistema de blockchain. La volatilidad es alta, los exchanges estratégicos se reposicionan y cada movimiento puede desencadenar una ola de adopción masiva o una corrección inesperada. Prepárense, porque lo que viene puede cambiar la historia de Satoshi y de todo el ecosistema DeFi. DeFi y la revolución DeFi. Comenzamos con DeFi, un proyecto liderado por un joven de 24 años que busca romper el viejo paradigma de DeFi. La idea es crear un ecosistema que permita liquidez eficiente, puentes entre blockchain y facilidades para pequeños inversores y usuarios de memecoins. Esto no es solo un protocolo, es un laboratorio de innovación cripto donde se prueban modelos que podrían cambiar cómo interactuamos con Bitcoin, Ether y altcoins. Mini cliffhanger. Si DeFi logra consolidar su visión, podríamos estar ante el inicio de la próxima gran ola DeFi, con adopción masiva y nuevas estrategias de inversión. Ripple y Hidden Road. Mientras tanto, Ripple XRP cierra la adquisición de Hidden Road, transformándose en una plataforma fintech integral. Ahora Ripple integra pagos, servicios para instituciones y soluciones de blockchain en un solo ecosistema. Este movimiento no solo aumenta la utilidad de XRP, sino que también marca un paso estratégico para consolidar poder en finanzas digitales, acercando el ecosistema cripto a bancos y grandes inversores. ¿Se convertirá XRP en la puerta de entrada para flujos masivos de capital o es solo un movimiento estratégico que redefine la competencia? ETF de Ether y flujos institucionales. Los ETF de Ether han registrado salidas por segunda semana consecutiva, indicando un enfriamiento temporal de la demanda institucional. No se trata de desinterés, es reposicionamiento estratégico de capital entre Bitcoin, Ether y altcoins, buscando equilibrio entre riesgo y retorno. Esto refleja cómo las grandes instituciones observan los flujos de liquidez y ajustan sus movimientos según la presión del mercado y la adopción de memecoins o tokens emergentes. Interpretar correctamente estos flujos puede ser clave para anticipar la próxima gran oportunidad en el ecosistema cripto. Bitcoin y predicciones. Bitcoin sigue en compresión, acumulando energía como una tormenta eléctrica sobre la blockchain. Históricamente, estos periodos preceden movimientos importantes al alza o a la baja, y hoy la presión acumulada llama la atención de inversores y exchanges. Los niveles de soporte y resistencia son críticos, y la narrativa de Satoshi sobre escasez y descentralización sigue guiando a la comunidad y a los inversores. ¿Será esta compresión la antesala del estallido que lleve a Bitcoin y altcoins a nuevos máximos, o un aviso de corrección inminente? Regulación y juego de poder. La política y la regulación también juegan un papel decisivo. La nominación de un perfil pro-cripto a la CFTC y la atención del Banco de Inglaterra a préstamos ligados a minería de datos muestran que los gobiernos buscan legitimar a Bitcoin. Y la blockchain sin perder control sobre liquidez y flujos institucionales. Cada movimiento de reguladores influye en el comportamiento de exchanges, en la adopción de DeFi y memecoins y en la seguridad del mercado. La batalla regulatoria definirá quién puede mover capital libremente y quién queda restringido dentro del tablero cripto. Binance y Coinbase. El regreso potencial de Binance a Estados Unidos. Sumado al impulso de Coinbase tras actualizaciones sobre Base y USDC, muestra que los exchanges siguen siendo piezas clave en la distribución y acceso a Bitcoin, Ether y altcoins. Cada jugada de un exchange puede desencadenar volatilidad, apertura de nuevos mercados y movimientos estratégicos en liquidez. La consolidación de un gran exchange podría definir quién lidera el acceso institucional y masivo al mercado cripto en los próximos meses. Rumble y Relay. La adopción masiva avanza. Rumble se asocia con Tether para educar sobre Bitcoin y Relay obtiene luz verde en la UE bajo MiCA, facilitando la entrada de nuevos usuarios solo en BTC.
Esto significa que cada usuario informado se convierte en un actor dentro del ecosistema cripto, capaz de interactuar con memecoins, DeFi y altcoins, multiplicando la fuerza de la comunidad Satoshi maníaca. La formación de nuevos usuarios podría acelerar la próxima ola alcista o amplificar movimientos de corrección inesperados. En resumen, Bitcoin, Ether, XRP, memecoins, DeFi y los exchanges se están reconfigurando el universo cripto. Cada noticia, cada movimiento estratégico y cada flujo de liquidez influye en la próxima fase del mercado. Prepárense, estudien, participen y conviértanse en Satoshi maníacos informados, listos para actuar con visión y estrategia. La guerra cripto ha comenzado y solo los que estén atentos dominarán el juego. Ahora vamos a analizar el cripto de moda. Bitcoin, BTC, precio actual, $111.921, soporte clave, $110.000, resistencia inmediata, $112.000. Bitcoin se mantiene por encima de la zona psicológica de los $110.000, con un soporte sólido en $110. Si logra superar la resistencia en $112.000, podríamos ver un impulso hacia los $115.000 o más. Sin embargo, si no mantiene el soporte, una corrección rápida hacia los $109.000 podría activarse. Si Bitcoin logra romper esa muralla de $111K a $112K, podríamos ver un envión hasta $115K o más. Ethereum, ETH, precio actual, $3.953, soporte importante, $3.868, resistencia inmediata, $4.000. Ethereum se encuentra en una zona de acumulación, con soporte en $3.868. Cada retesteo en esta área podría ser una oportunidad para los compradores. Si mantiene este soporte, ETH podría dirigirse hacia los $4.000. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Solana, Sol, precio actual, $194, soporte regional, $188, resistencia inmediata, $200. Solana muestra signos de consolidación por encima de los $188. Si supera la resistencia en $200, podría dirigirse hacia los $210. Sin embargo, una caída por debajo de $188 podría indicar una corrección hacia los $180. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. XRP, Ripple, precio actual, $2.58, soporte técnico, $2.50, resistencia inmediata, $2.70. XRP ha mostrado un aumento del 4,2% en las últimas 24 horas, alcanzando los $2.58. Si mantiene el soporte en $2.50, podría escalar hacia los $2.70. Una caída por debajo de $2.50 podría activar órdenes de venta. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Dogecoin, DOGE, precio actual, 1.982 centavos, zona de consolidación, $1.943, 0,1995, resistencia inmediata, $22. Dogecoin se mantiene en una zona de consolidación entre 1.943 centavos y 1.995 centavos. Si supera la resistencia en 22 centavos, podría haber un impulso hacia los 25 centavos. Sin embargo, una caída por debajo de 1.943 centavos podría indicar una corrección hacia los 18 centavos. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Satoshi maníacos, criptonautas y amantes de la descentralización, por lo que vemos en estas noticias y lo último sucedido, esta semana, el mercado cripto mostró correcciones tras los máximos recientes. Bitcoin se mantuvo sobre los $110, mientras Ethereum y Solana registraron ligeras caídas, reflejando ajustes tras la presión institucional y la volatilidad global.
XRP avanzó tras la adquisición de Hidden Road, consolidando su papel como puente entre fintech y blockchain, y Dogecoin se mantiene en consolidación, a la espera del impulso que podría traer su nuevo ETF. Los ETFs de Ethereum han registrado salidas, mientras los de Bitcoin reciben flujos positivos, mostrando que las instituciones buscan optimizar riesgo y liquidez. A nivel regulatorio, nominaciones pro cripto y la aprobación de Relay en la UE muestran que la legitimización del mercado sigue avanzando, mientras exchanges como Binance y Coinbase mueven piezas estratégicas para consolidar su acceso al capital y usuarios. En perspectiva, la adopción institucional y la aprobación de ETF serán los catalizadores que podrían impulsar los precios de Bitcoin, Ethereum y XRP, mientras que la presión macroeconómica y la competencia entre altcoins como Solana y Memecoins pueden generar volatilidad. La clave será observar soportes y resistencias, interpretar flujos de liquidez y estar preparados. La próxima gran ola cripto podría estar a la vuelta de la esquina. Ahora conoces la teoría, ves las piezas y entiendes la trampa. La primera forma de resistencia es información y conciencia. Comparte tu visión en los comentarios, ¿qué señales has detectado? Comparte tu opinión, comenta y da tu visión. No dejes que decidan tu futuro financiero sin tu conocimiento. Suscríbete, activa la campana. Y únete a esta resistencia que busca la libertad digital real. El juego está en marcha, el cripto está que arde, las reglas es nuestra única ventaja, nos vemos en el criptoespacio, XD.